Bueno amigos, aquí me encuentro en el hospital, internado. Aún tengo pelito porque solo está rasurado, pero ya va a empezar pronto mis sesiones de quimioterapia. Van a empezar a pasar por aquí, por este catéter, un poquito de medicina para que ganemos esta batalla. Y siempre hay que estar positivos, es mi mayor recomendación. No se desanimen, luchen con todas sus fuerzas. Estas cosas se pueden quitar siempre y cuando mantengamos la cabeza en alto. Por lo menos puedo notar que no tengo entradas. Entonces, aún tenía buen cabello. Pero así es. Probablemente hoy empiecen los primeros piquetes para preparar a mi cuerpo a la quimioterapia, pero a darle, hay que estar fuertes. Hola a todos, me llamo Emiliano y el 22 de julio del 2018 me diagnosticaron leucemia linfoblástica aguda L2. No lo pude evitar. Les contaré un poco de mi historia y de cómo me diagnosticaron leucemia y cómo ha sido mi proceso estos últimos 2 años en mi lucha contra el cáncer. Tal vez 2 años no suenen como a mucho tiempo, pero créanme, para una persona con cáncer 2 años es una eternidad. Bueno, pues todo comenzó en el verano del 2018. Yo me encontraba en la Ciudad de México, que es de donde soy. Y pues la verdad, al principio del verano todo parecía normal, como cualquier otro verano en mi vida. Recuerdo que en cuanto comenzaron las vacaciones me puse a hacer ejercicio para rehabilitarme de una rodilla que 6 meses atrás me habían operado. Y hacía en esencia todas mis actividades con normalidad. Hacía deporte, corría, bailaba, podía salir con mis amigos de fiesta, tomaba, me despertaba con energía, o sea, no tenía ningún síntoma. Así que todo el primer mes y medio del verano estuvo normal, tranquilo. No fue hasta como principios de julio que me empecé a sentir raro. Primero que nada empecé a sentir como incomodidad en la espalda, en la cadera, cierto como apretón o dolor en los huesos. También comencé a notar como fatiga y falta de aire, mareos. Noté que el tono de mi piel como que se amarilló un poquito, cambió un poquito. La verdad no fue mucho, pero sí cambió algo. Y bueno, le comenté esto a mi papá y a mis hermanos que son doctores y me sugirieron que me hiciera unos estudios de sangre para ver qué estaba pasando. Yo la verdad no sentí ningún temor porque un par de semanas antes de estos síntomas me habían quitado las muelas del juicio y como sabrán la inflamación y el dolor pues no me dejaban comer bien. Así que yo muy inocentemente relacioné todos mis síntomas a eso, toda la debilidad, todo el cansancio. Creía que era por lo de las muelas. Lo peor que me llegué a imaginar es que se me había bajado el azúcar o que tenía una pequeña anemia. Y bueno, como se podrán imaginar, los estudios de sangre no fueron los mejores. Y mi papá, al notar que todo estaba raro, me llevó con un hematólogo, que es el médico que se encarga en tratar las enfermedades de la sangre, solo para confirmarle algo que de primera vista él ya sabía. Como lo dije al principio del video, me diagnosticaron leucemia, que es un tipo de cáncer en la sangre, y de inmediato me internaron en un hospital para poder iniciar todo el tratamiento que conlleva esta enfermedad. Una vez dentro del hospital, en primera instancia me hicieron más estudios de sangre y por primera vez me hicieron un aspirado de médula ósea para poder identificar qué tipo de leucemia era y darle el apellido a mi enfermedad. Función, mucha presión sobre tu pecho.
como pudieron ver en el video y en las imágenes, un aspirado de médula ósea básicamente es un piquete muy doloroso en el esternón y algunas veces en la cadera, donde justamente succionan, médula ósea, el tuetanito, ¿verdad? Que es donde se crean todas las células de nuestra sangre. Y bueno, eso lo analizan para saber el apellido de la enfermedad, que en mi caso se llamaba leucemia linfoblástica aguda L2. De igual forma, con todos esos estudios, determinan pues cuáles son las mejores quimioterapias y el mejor tratamiento para combatir la enfermedad como tal. Bueno, al principio de mi tratamiento fueron básicamente 2 meses de estar internado en el hospital. Entre esos 2 meses tuve un pequeño descanso de 5 días donde pude regresar a mi casa y comer pizza y descansar. Bueno, aquí preparándome, desayunando rico antes de empezar mi segunda etapa. Y como consejo les doy eso, desayunen bien. Desayunen rico, no tienen que sufrir. Saludos, siempre fuerte. Pero después tuve que regresar al hospital para que me pusieran más ciclos de quimioterapia y me hicieran más estudios de sangre y de médula ósea para ver cómo mi cuerpo había respondido al tratamiento. Y bueno, básicamente como lo entendí era para ver si mis niveles como de cáncer en la sangre habían bajado lo suficiente para poder seguir con tratamientos de quimioterapias cada vez más leves, o si podría ser candidato a trasplante de médula ósea. Cabe aclarar que dependiendo del tipo de cáncer en la sangre que tengas, el tratamiento puede variar. En algunos cánceres desde un principio se tiene que hacer un trasplante de médula ósea, y en otros te la puedes llevar con quimioterapias y poco a poco los médicos van cambiándolas y reduciendo las dosis hasta que se termina el tratamiento. La respuesta que tuve a mis primeras quimioterapias fueron buenas, pero no lo suficiente. Al contar con una mutación rara en los cromosomas, a lo que los médicos denominan de cariotipo complejo, no hubo otra opción más que recurrir al trasplante de médula ósea. A lo que en este juego de póker llamado cáncer podría ser el as bajo la manga que me ayudaría a formar la improbable pero victoriosa flor imperial y así llevarme la jugosa apuesta que estaba sobre la mesa. Mi vida. O tal vez no. Era el todo por el nada. Así que se me hizo un trasplante de médula ósea, que básicamente es la extracción de células madre de un donador o donadora que sean lo suficientemente compatible con el paciente y que éstas sustituyan las células enfermas de la persona afectada con cáncer, para así poder evitar la división de células cancerosas en el cuerpo. Claro, todo esto después de haber eliminado la mayor cantidad de médula ósea y de células cancerosas en el paciente a través de quimioterapias muy fuertes. Tal vez las quimioterapias más fuertes del tratamiento para el cáncer de sangre. Día -8. Ha llegado el veneno. El primero de 16. Y esto suena así a las 3:06 de la mañana. Esta quimio apesta. No puedo dormir por una sensación de mocos, de mucosa en la garganta, lo cual me está provocando como náuseas. Y una sensación rara al pasar la saliva. Hay que estar con todo para estas chingaderas. Así que ánimo, si se puede. Voy en mi 9ª quimio. Me faltan 8 quimioterapias para completar mi esquema de trasplante. Y después viene el trasplante. Siempre fuertes. Y recuerda, las quimioterapias pueden eliminar tanto células cancerosas
como células sanas y pueden llegar a afectar otros órganos vitales. Yo llevo poco más de 1 año y medio que se me hizo el trasplante de médula ósea. Mi trasplante fue el 18 de diciembre del 2018 y hasta la fecha me sigo recuperando de varias secuelas de todo lo que fue el trasplante. A mí me afectó principalmente en los pulmones, ya que casi 2 meses después de haberme sometido al trasplante, me tuvieron que internar de emergencia en el hospital porque me estaba asfixiando. Había desarrollado una cosa que se llama alveolitis química y pues no podía respirar muy bien. Me estaba faltando aire, me estaba faltando oxígeno. Estuve a nada de que me entubaran porque en verdad no podía respirar, pero afortunadamente pude llevarla a cabo con un aparato similar a la intubación, pero digamos que es una fase antes. Es un aparato que me hacía como respirar a fuerzas, me echaba aire a presión para que pudiera distendir mis pulmones y poder respirar. Hola. Entonces yo estuve sintiendo esa sensación como de que se me inflaban los pulmones a fuerza 24 horas al día. O sea, yo sentía lo que estaba pasando, no estaba inconsciente. Pésima noche. Una fiebre que nomás no se me baja. No me puedo acomodar de ninguna forma. Esa mascarilla me está absorbiendo. ¡Ah! Ha sido una de las peores noches. Cuídense, chavos. Cuídense. Y eviten esto. Eviten esto. Eviten esto. Sin duda, esa ha sido la etapa más difícil de mi tratamiento, ya que ni los médicos ni yo sabíamos si iba a sobrevivir. Pero afortunadamente, afortunadamente la libré. Estuve casi 3 meses internado, pero pues aquí andamos. Después de que me pude recuperar lo suficiente, de inmediato comencé una rehabilitación pulmonar y también una rehabilitación física en general, justamente para recuperar mi capacidad respiratoria y también fortalecer mi cuerpo, ya que estuve mucho tiempo en cama y todas las quimios y las medicinas pues sí debilitan los músculos bastante. Sin embargo, no pude terminar mi terapia en aquella época, ya que sí, tuve otra complicación. Esta vez no fue en los pulmones, fue en la sangre, ya que unas células que se llaman eosinófilos se empezaron a reproducir de forma anormal. Afortunadamente, no fue una recaída o algo por el estilo, aunque por esa reproducción anormal uno pudiera pensar que pues es como un cáncer o algo así, pero no. De hecho, los médicos no saben muy bien qué fue lo que lo ocasionó y hasta la fecha estoy tomando un medicamento que me ayuda a controlar los niveles de ese tipo de células. Si no es una cosa es otra, ¿verdad? En fin, me brincaré hasta el día de hoy para contarles que afortunadamente el día de hoy me encuentro mucho mejor y desde el principio de año no me han tenido que volver a internar. Todos mis estudios de sangre han salido muy bien los últimos 4 meses y mi condición física ha aumentado muchísimo debido a que afortunadamente tuve la oportunidad de volver a empezar una fisioterapia tanto pulmonar como física y esta vez no ha habido interrupciones a pesar de la pandemia.
¿Recuerdan esa vieja frase que decían en la escuela cuando terminabas una relación con tu novia o con tu novio por lo que fuera? No sabes lo que tienes hasta que lo pierdes. Y vaya que te duele cuando reflexionas y te das cuenta que has tenido una gran pérdida. Bueno, multipliquen eso por 1 elevado a la Gogol y eso es lo que se siente cuando te das cuenta que lo que pierdes es tu salud. Y justo quería llegar a este punto del video porque todo esto que les he contado, este pequeño resumen de mi lucha contra el cáncer estos últimos 2 años, lo hago con la única finalidad para generar conciencia y sepan algunas cosas con las que tienen que lidiar las personas que están luchando contra esta enfermedad. Y es que luchar contra el cáncer no solo es una batalla física, también es una batalla mental y emocional muy fuerte y muy agotadora. Al principio de mi diagnóstico, lo primero que pensé es que me iba a morir. Y esa idea, ese pensamiento de morir, una vez que lo tienes en la cabeza, te persigue por mucho tiempo. Tal vez conforme pasó el tiempo y me empecé a sentir un poco mejor, se me llegaba a olvidar un par de días ese pensamiento. Pero inevitablemente volvía y me acechaba ferozmente por cualquier cosa. A veces podía estar pasando un buen momento y de la nada atacaba esa idea de morir. O peor aún, cuando los médicos me decían que no habían salido muy bien los estudios, que había algo raro y que había que checarlos para ver qué estaba pasando, pues bueno, imagínense. Malditos eosinófilos. Hubo muchos cambios físicos y muy drásticos que hacían cuestionarme aún más si lo iba a lograr o no. Había veces que podía llegar a pesar casi los 100 kilos por las medicinas y en un par de semanas o pocos meses, a lo mucho 1 o 2, podía perder 10 o 15 kilos y rápidamente podía volver a subirlos. Realmente fue algo fatal y vaya que mi cuerpo sí que lo resintió y me lo cobró y me lo sigue cobrando. Aparecieron cicatrices, marcas, lesiones en la piel que fríamente me recordaban la situación en la que vivía. De hecho, me sigo recuperando de algunas de esas marcas. Como podrán ver en mi cara, tengo como esta diferencia de tono de piel. Aquí está como irritado, como rojizo. Me sigo recuperando eso. Y como ahorita me puse a tocar guitarra para descansar un poco, pues miren, las lesiones no sé si se alcanza a ver bien, en los dedos que aún tengo, para mi suerte en las 2 manos, lo cual pues hace que tocar guitarra a veces sea un poco doloroso. Me llegaron a decir, claro, con las mejores intenciones y solo para apoyarme, que no me preocupara en mi imagen o en cómo me veía. Yo entendía perfectamente el punto de eso, pero inevitablemente pensaba en mi imagen, pero no de la forma en si me veía bien o si me veía feo, esas cosas. En realidad, en lo que me fijaba en mi imagen era el hecho de verme tan vulnerable, enfermo y ver todo el daño que estaba recibiendo mi cuerpo. Eso me lastimaba mucho. Y créanme, el cáncer me puso los pies sobre la tierra y me quitó todo ego, todo pudor y me dejó completamente desnudo. Todas las preocupaciones que podría haber tenido en esa época, las preocupaciones de alguien de 21, que de cierta forma es normal. No es que las preocupaciones de los jóvenes no tengan importancia, pero hay que admitirlo. Muchas veces a esa edad nuestros problemas son muchas tonterías o no son problemas que en verdad valgan la pena. Por mucho tiempo no supe cómo lidiar con todas esas emociones y con todo ese miedo que pasaba en mi cabeza. Toda esa situación fue como una montaña rusa. Había muchas altas y muchas bajas y no había mucho control de casi nada. Y no fue sino hasta que gracias al internet conocí otras historias. Historias de personas muy valientes que compartían sus experiencias con su enfermedad, daban consejos de las cosas que a ellos les ayudaban para sentirse mejor. Vaya, mostraban lo que era su lucha contra el cáncer, cómo era su guerra. Y bueno, hasta aquí voy a dejar el video porque si no va a ser un video muy largo. Espero les haya gustado mucho esta primera parte
Y pronto subiré la segunda parte donde les contaré de estas personas que con sus historias me ayudaron muchísimo en mi lucha contra el cáncer y espero de corazón les pueda servir de algo. Enhorabuena, espero estén pasando un bonito día o una bonita noche y nos veremos pronto. Chao, Bella.